Diciembre de 2005. Son las 9 de la mañana en Tokio, y alguien en un banco acaba de destruir el mercado con un error tipográfico. No lo sabes todavía, estás en tu apartamento. Las tazas de fideos instantáneos se apilan cerca del monitor. Hay dos pantallas encendidas. En una, el gráfico del Nikkei 225. En la otra, una ventana de anime que dejaste pausada la noche anterior. Tienes 27 años, nadie sabe tu nombre, y estás a punto de ganar más dinero del que la mayoría de las personas verán en 300 vidas de trabajo. Pero esta historia no empieza aquí. Empieza 7 años antes, en un cuarto igualmente pequeño, con un joven que no tenía nada excepto tiempo, y la extraña certeza de que los mercados tenían un lenguaje, y de que él podía aprenderlo. Su nombre era Takashi Kotegawa. El mundo lo conocería como BNF. Parte 1. El documental. 1998. Japón está saliendo de la década perdida. 10 años de estancamiento económico después del colapso de la burbuja inmobiliaria de los 90. El Nikkei, que llegó a casi 39.000 puntos en 1989, lleva años moviéndose entre los 15.000 y los 20.000 como un animal herido. La economía sangra despacio. Tienes 20 años, estudias en la universidad, vives con lo justo. Una noche enciendes la televisión y dan un documental. Se llama El hombre que perdió 50 millones. Cuenta la historia de un inversor japonés que lo tuvo todo. Fortuna, fama, el aura de alguien que había descifrado el mercado. Y luego lo perdió. Todo, con una velocidad que hace marear. Ves el documental entero sin levantarte del sofá. Cuando termina, no sientes lástima por ese hombre. Sientes algo diferente, algo más complicado. Una especie de fascinación mezclada con hambre. El mercado puede darte más de lo que puedes imaginar. El mercado puede quitarte más de lo que puedes soportar. Y en algún lugar entre esas dos posibilidades existe una forma de vivir que no depende de un jefe, ni de un horario, ni de la opinión de nadie. Libertad. Eso es lo que ves en ese documental, no el fracaso del hombre, la posibilidad del sistema. Decides que eso es lo que quieres. Tomas el nombre del inversor arruinado BNF y te lo apropias como apodo, no como ironía, como homenaje, como recordatorio. Ese hombre fue tan lejos que se cayó del borde. Tú aprenderás dónde está el borde antes de acercarte. No tienes dinero, no tienes contactos, no hay YouTube, no hay Twitter lleno de traders anónimos prometiendo retornos imposibles, no hay foros de Reddit con estrategias gratuitas, hay gráficas, hay tiempo, hay silencio. Empiezas a estudiar. Parte 2. Los 2 años que nadie ve. Lo que viene después no tiene drama, no hay un mentor que aparece en el momento exacto, no hay una revelación súbita bajo la lluvia. Hay trabajo nocturno en empleos que no te interesan, turnos que nadie quiere, fines de semana que cedes sin rechistar, y hay gráficas del Nikkei que repasas durante horas cuando llegas a casa. Ahorras cada yen con una disciplina que viene de un lugar que no es virtud. Es más frío que la virtud. Es cálculo. Sabes que necesitas capital para operar. Sin capital no hay sistema. Sin sistema no hay libertad. Sin libertad estás atrapado en una cadena de turnos que se extiende hacia el futuro sin que nadie te haya preguntado si así querías vivir. Durante 2 años estudias el Nikkei como si fuera un idioma que tienes que aprender antes de que alguien cambie las cerraduras. Analizas acciones, buscas patrones, no los que te enseña alguien, porque no hay nadie que te enseñe. Los que tú mismo empiezas a reconocer después de cientos de horas de mirar la misma clase de movimiento, repetirse en distintos instrumentos, en distintos momentos, con una regularidad que no es perfecta, pero es suficientemente consistente para ser real. Al final de esos 2 años tienes aproximadamente $16.000. Es todo lo que tienes, es todo lo que necesitas. La mayoría de las personas que llegan al trading con $16.000 sienten que el número es pequeño y se comportan en consecuencia. Toman posiciones demasiado grandes para compensar, buscan el trade que va a cambiar todo, confunden el tamaño de la ambición con el tamaño del riesgo. Tú no. Para ti esos $16.000 no son pequeños. Son el resultado de 2 años de trabajo y 1 año de estudio intensivo. Los tratas con el respeto que les corresponde. Abres tu primera cuenta. El mercado te recibe. Parte 3. Lo que el mercado bajista le enseña a los que escuchan. Entras al mercado justo cuando el mundo no quiere entrar. La burbuja de las .com acaba de explotar. Las acciones tecnológicas que en el año 2000 parecían el futuro del capitalismo humano ahora valen céntimos. El índice Nasdaq ha perdido más del 70% de su valor en 2 años. En Japón, el ambiente es similar. El Nikkei cae, los inversores minoristas han visto sus cuentas destruidas, y el consenso general es que quien pone dinero en bolsa en este momento está o desesperado o loco. Pierdes dinero al principio. Eso no se omite en esta historia.
Es la parte de la historia que más importa. Pero mientras pierdes, observas. Y lo que observas no es que el mercado sea caótico, aunque lo parece desde fuera. Lo que observas es que el mercado tiene una física propia. Los precios no se mueven de forma aleatoria, se mueven con la emoción de las personas que los mueven. Y la emoción de las personas tiene patrones que se repiten porque las personas tienen miedos que se repiten. El miedo comprime el precio. Cuanto más miedo, más compresión. Y un precio comprimido tiene una sola dirección posible cuando la compresión termina. Empiezas a construir tu sistema en torno a una idea central, la media móvil de 25 días. No porque alguien te lo dijera, sino porque la estudiaste durante meses y viste que cuando una acción se alejaba entre un 28% y un 35% por debajo de esa línea, no se estaba volviendo más barata de manera indefinida. Se estaba convirtiendo en un muelle estirado al límite. No entras de inmediato, esperas. Esperas el pánico total, ese momento en que los titulares dicen que todo se va a cero y los inversores venden lo que les queda, no porque hayan analizado nada, sino porque el miedo se ha vuelto insoportable. Ese momento es cuando compras. Vendes cuando el muelle rebota. No esperas el máximo. No eres codicioso de esa manera. Tu ventana de operación es de 1 a 6 días. Entras en el pánico, sales en el rebote, pasas a la siguiente. Pero hay algo más que la media móvil. Hay algo que tardas más en ver. Los sectores son organismos diferentes. Una empresa de servicios necesita caer un 20% por debajo de su media para que el rebote sea predecible. Una empresa tecnológica necesita caer un 30%. Una pequeña empresa puede necesitar caer hasta un 60% antes de que el suelo sea real. El mismo principio, calibrado de forma distinta según el tipo de activo. Esto no está en ningún libro. Lo aprendes mirando, repitiendo la observación hasta que el patrón ya no es una teoría sino algo que reconoces de la misma forma en que reconoces la voz de alguien sin necesitar su cara. Con esta estrategia, con paciencia que viene del análisis y no de la resignación, conviertes $16.000 en 1.000.000, no en una operación, en cientos de operaciones, una detrás de otra, cada una pequeña, cada una correcta, el sistema corriendo sin que el ego lo interrumpa. Tienes 24 años, no lo dice nadie en ninguna revista. Sigues comiendo fideos, sigues viendo anime, el apartamento es el mismo. Parte 4. El mercado cambia y tú cambias con él. 2003. El mercado alcista llega, los índices suben, las acciones que estaban aplastadas empiezan a recuperarse. El ambiente cambia, la gente vuelve a querer entrar, los titulares vuelven a ser optimistas, y los mismos inversores que vendieron aterrorizados en el fondo empiezan a comprar entusiasmados cerca del techo. Tu estrategia anterior, comprar el rebote en el pánico bajista, ya no funciona. No hay pánico, hay euforia, y la euforia tiene su propia física, que es casi exactamente opuesta a la del miedo. Hay traders que se aferran a sus sistemas como si el mercado tuviera la obligación de seguir comportándose de la misma manera. No sobreviven. El mercado no le debe nada a nadie, y desde luego no le debe fidelidad a ningún sistema que alguien construyó en condiciones diferentes. Adaptas. Empiezas a buscar algo distinto. En un mercado donde todo sube, hay sectores que suben antes que otros. Hay acciones dentro de esos sectores que suben antes que sus compañeras. Y hay, siempre, rezagadas las que pertenecen al sector que ya está subiendo pero que todavía no se han movido, atrapadas en el pasado por alguna razón que el mercado en su conjunto todavía no ha procesado. Compras las rezagadas, vendes cuando alcanzan a las demás. El principio es el mismo que antes, encontrar la distorsión entre el precio real y el precio que debería tener dado el contexto, pero el contexto ha cambiado y la expresión del principio cambia con él. Al final de 2005, tu cuenta tiene varios cientos de miles de dólares. Estás listo para el día que no sabías que te estaba esperando. Parte 5. El error que cambió todo. 8 de diciembre de 2005, 9 de la mañana. En las oficinas del banco Mizuho Securities, un empleado recibe una instrucción: vender una acción de la empresa J-Com Holdings, una firma de telecomunicaciones que acaba de salir a bolsa a 610.000 yenes. Lo que escribe es diferente: vender 610.000 acciones a 1 yen cada una. El problema es que J-Com solo tiene 14.500 acciones en circulación. El banco acaba de poner en el mercado una orden de venta de 42 veces todas las acciones que existen en el mundo de esa empresa, a un precio infinitesimalmente pequeño. El sistema de Mizuho detecta el error, lo ignora, la orden se ejecuta. En milisegundos, el precio de J-Com colapsa. En el mercado, la gente ve lo que está pasando y no entiende qué está pasando. Los algoritmos automáticos entran en caos.
Los traders humanos se quedan paralelos. Esto es un error, o una estafa, o el sistema financiero tiene un agujero que nadie veía. Nadie quiere ser el primero en meter la mano. Tú ves algo diferente. Ves una acción que vale miles de yenes vendiéndose por casi nada. Ves que el banco que cometió el error va a tener que recomprar. Ves que la distorsión entre el precio real y el precio de mercado, en este momento, es la más grande que has visto en tu vida. Inviertes la mitad de todo lo que tienes. Compras 7.100 acciones al precio más bajo del día. En menos de 10 minutos, eres dueño de aproximadamente el 50% de todas las acciones existentes de Jacom Holdings. Lo que viene después no es un cálculo frío, es algo diferente. Es la presión física de tener millones de yenes tu dinero. El único que tienes metidos en un error que el gobierno japonés podría decidir anular en cualquier momento. Si anulan las operaciones, no ganas ni pierdes, pierdes el tiempo. Si el banco no recompra, el precio puede quedarse en el suelo y las pérdidas serán devastadoras. Pero los bancos que cometen errores de ese tamaño no pueden simplemente cerrar los ojos, tienen que arreglar el desastre, y arreglar el desastre significa recomprar lo que vendieron de más. Y recomprar significa que el precio va a subir. Aguantas. El precio sube, no de golpe de forma errática, nerviosa, con retrocesos que en cualquier otra circunstancia habrían sido suficientes para hacerte salir. Aguantas. Vendes cerca del techo del día, escalonado, sin tratar de capturar el último yen. Cuando el mercado cierra, has ganado 2.000 millones de yenes, aproximadamente 6 millones de dólares en ese momento. Para ganar esa cantidad trabajando a un salario promedio japonés, sin gastar nada, habrías tenido que empezar a trabajar en el año 1724. Parte 6. La fama que no querías. Todo Japón busca al hombre que ganó 2.000 millones de yenes en el error de J.com. Los periodistas rastrean las cuentas, buscan los registros, reconstruyen las operaciones del día. El nombre que encuentran no les dice nada al principio. BNF, un apodo. Un chico de 27 años con apartamento pequeño en Tokio. Te encuentran, no porque tú los hayas buscado. La prensa japonesa construye una historia sobre ti que tiene todos los elementos que la prensa japonesa necesita para una historia así. El muchacho humilde, los fideos instantáneos, el anime, la fortuna de golpe. Net millionaire, dicen algunos, el joven que vivía como un estudiante sin empleo y resulta que tenía una fortuna en su monitor. Masayoshi, son uno de los hombres más ricos de Asia. Fundador de SoftBank te contacta. Quiere que gestiones su dinero. La cifra que menciona tiene más ceros de los que tu apartamento puede contener. Dices que no. No lo dices con drama. Lo dices con la misma claridad con la que entras y sales de las operaciones. Si veo demasiado dinero en efectivo delante de mí, me pongo nervioso y opero peor. No es falsa modestia. Es análisis de riesgo. Has construido un sistema en torno a tu propia psicología, sabes qué la estabiliza y qué la distorsiona. El dinero ajeno. La responsabilidad hacia alguien más, la presión de rendir cuentas a una persona con expectativas específicas. Todo eso es ruido, y el ruido te mata. ¿Sigues en tu apartamento? ¿Sigues comiendo fideos? Le dices que no al hombre más rico de Japón, y al día siguiente abres el mismo gráfico en el mismo monitor, y esperas el mismo tipo de setup que has estado esperando desde 1999. Lo que cambió es que ahora el apartamento te parece diferente. No porque sea mejor, porque entiendes por qué lo necesitas igual. Parte 7. La crisis que nadie esperaba y todos debían haber visto. 2008. El mundo financiero colapsa de una manera que los manuales de economía tardarán años en explicar correctamente. Lehman Brothers quiebra en septiembre. Los mercados globales entran en caída libre. El pánico no es el pánico controlado de un mercado bajista normal, es el pánico sistémico de personas que no entienden qué se está cayendo exactamente ni cuándo va a parar. Operas en Estados Unidos ese año. Es un error, no porque el mercado americano sea imposible, sino porque es diferente al japonés de formas que todavía no has estudiado suficientemente. Las correlaciones que conoces de memoria en el Nikkei no se replican de la misma manera en el S&P. Los patrones de rebote que has calibrado en años de observación del mercado japonés no se transfieren directamente. Pierdes 5 millones de dólares. En términos absolutos, es una cifra que paraliza. En términos relativos, respecto a lo que tienes, es una herida seria pero no fatal. Pero lo que duele más que el número es lo que el número representa. Saliste de lo que sabías. Te alejaste del borde que conocías hacia un terreno que todavía no habías cartografiado, y el mercado te cobró por eso. Vuelves a Japón, pero el mercado japonés de 2008 no es el mercado japonés de 2003 ni el de 2005. El Nikkei cae por debajo de los 7.000 puntos niveles que no veía desde mediados de los 80.
El sistema financiero global está cuestionado de una forma que hace que las estrategias de rebote normal sean menos confiables. ¿Cómo calibras cuándo es suficiente caída cuando nadie sabe dónde está el suelo? La fortuna empieza a bajar. La narrativa que la prensa construyó sobre ti, el genio del trading, el intocable de J.com, empieza a añadirle a la historia el capítulo que toda buena historia de genios financieros necesita, la caída. Pero hay algo en la narrativa de la caída que la prensa no entiende, porque la prensa necesita el drama, y tú no estás en el drama, estás en el proceso. Y el proceso, cuando funciona, no tiene nada de dramático. Parte 8. El regreso a los básicos. 27 de octubre de 2008. El Nikkei está en 6.994 puntos. Es el nivel más bajo desde 1982. El miedo en el mercado japonés es de los que paralizan, no el miedo cotidiano de un mercado bajista, sino el miedo existencial de un sistema que podría no recuperarse en años. Compras acciones de 90 empresas diferentes. Metes 64, 8 millones de dólares en una sola sesión. ¿Duermes o no duermes? Eso no está claro una noche entera con esa posición abierta. Lo que estás haciendo no es lo que parece desde fuera, que es apostar todo a un rebote. Lo que estás haciendo es ejecutar el mismo principio que calibraste 7 años antes con 16.000 dólares. El mercado en pánico total es el muelle más estirado. El Nikkei en 7.000 puntos, después de la mayor crisis financiera global en décadas, con el sistema bancario japonés en shock, es el muelle más grande que has visto desde que empezaste. Al día siguiente hay rebote, no porque hayas tenido suerte, sino porque los principios que construiste sobre años de observación no desaparecen cuando el mercado se vuelve extremo, se hacen más claros. Ganas 12 millones de dólares en una sesión. No lo celebras de ninguna forma especial, lo anotas, revisas las posiciones, empiezas a planear qué sigue. Parte 9. El dinero real y lo que haces con él. Después de 2008, algo cambia en tu relación con el capital, no con el trading, eso no cambia. Cambia la forma en que piensas en el dinero una vez que está fuera del mercado. Compras edificios. El Akiba DX en el barrio de Akihabara, Tokio, el distrito electrónico. El corazón de la cultura que consumiste durante años de estudio nocturno frente al monitor. Hay algo en esa elección que no parece accidental. No lo haces por el rendimiento inmobiliario, aunque el rendimiento importa. Lo haces por la misma razón que hacías todo, análisis. Los activos físicos protegen contra la inflación de maneras que el efectivo no puede. La diversificación no es solo entre instrumentos financieros, es entre clases de activos, entre formas de riqueza que no dependen todas de los mismos catalizadores. Pero sigues operando, no porque necesites el dinero, sigues porque el mercado sigue siendo el único lugar donde el problema es suficientemente difícil para mantenerte atento. Sin eso, el silencio del apartamento se volvería de otro tipo. Parte 10. El fantasma. Hoy, si buscas a Takashi Kotegawa en Internet, encuentras muy poco, algunos artículos en japonés, un hilo en un foro de trading donde alguien dice que lo vio en un evento hace años. Una foto de mala calidad que circula y que nadie sabe con certeza si es él. Se estima que tiene más de 200 millones de dólares. No está en ninguna lista de las que importan a la gente que hace listas. No aparece en fiestas ni en conferencias. No tiene cuenta de Twitter verificada donde publique análisis del mercado. No ofrece un curso de 297 dólares que te enseña su método en 4 módulos. Existe en sus operaciones y no existe en ningún otro lugar. Y esa elección, porque es una elección, dice algo sobre la relación entre el tipo de conocimiento que construyó y el tipo de exposición pública que ese conocimiento requiere para seguir funcionando. El conocimiento profundo del mercado es silencioso por naturaleza, se contamina con el ruido, se distorsiona cuando tiene que ser explicado en términos que otros puedan seguir. El mercado no te debe audiencia. El mercado te debe operaciones. BNF lo entendió antes que la mayoría. Lo que esta historia no es. No es una historia sobre cómo hacerse rico. Si la lees como eso, te perderás todo lo que importa. Es una historia sobre los requisitos reales de construir algo que funciona, sobre la diferencia entre un sistema y una corazonada, sobre lo que significa adaptarse cuando el contexto cambia sin pedirte permiso, sobre la forma específica en que el mercado premia no a los más inteligentes, sino a los más honestos, los que están dispuestos a mirar sus pérdidas sin cubrirlas con narrativas, los que pueden distinguir entre una operación incorrecta y una operación correcta con resultado desfavorable, que no son la misma cosa. Hay un tipo de persona que ve la historia de J.com y piensa, suerte, una acción de banco y un error tipográfico que aparecieron en el momento exacto. Y es verdad que sin ese error no habría habido ese día específico.
Pero hay algo que esa lectura ignora. Cuando el error ocurrió, había miles de traders japoneses mirando los mismos datos que BNF miraba. La mayoría se quedó paralizada, porque la paralización es la respuesta natural ante algo que no entiendes. Y BNF entendía. No el error específico, nadie lo entendía en ese momento. Entendía al principio del que el error era solo la expresión más extrema que había visto en su vida. Precio distorsionado, mercado que tiene que corregir, ventana de tiempo limitada. 7 años de trabajo silencioso lo prepararon para reconocer en 10 segundos lo que otros tardaron 10 minutos en procesar. Demasiado tarde. La suerte existe en los mercados, pero la suerte solo entra por las puertas que el trabajo ha abierto de antemano. BNF tiene 200 millones de dólares y sigue comiendo fideos instantáneos, porque los fideos instantáneos siempre funcionaron, y en el mercado lo que funciona no se cambia por lo que suena mejor. En algún lugar de Tokio, en un apartamento que nadie puede señalar en el mapa, hay 2 monitores encendidos. En uno, un gráfico, en el otro, algo que no es trabajo. Takashi Kotegawa espera el setup que cumple sus condiciones. Cuando llegue, lo verá antes que nadie, no porque sea más listo, porque lleva mirando más tiempo. El mercado se mueve. Él espera,